Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente Carlos Ocadis a nombre de Editorial Universidad de Guadalajara. Y en esta FIL número 35, el título que les presentaremos en esta ocasión es editado por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y lleva como título Revista Carta Económica Regional correspondiente al Departamento de Estudios Regionales INESER del CUSEA. Cedo la palabra a la doctora Asmara González Rojas, directora y editora de la revista. Ella es investigadora del Departamento de Estudios Regionales INESER. Adelante, doctora. Muchas gracias, Carlos, y pues muchas gracias a la Universidad de Guadalajara, nuestra casa editorial, y estamos muy contentos de presentar este nuevo número de la revista Carta Económica Regional sobre empleo y economía familiar en los inicios de la pandemia del COVID-19 en México, en esta edición 35 de la Feria del Libro. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la presentación de este número temático a cargo, del doctor Alejandro Alarcón Osuna, quien es colega y profesor del Departamento de Estudios Regionales, INESER, aquí en la Universidad de Guadalajara, y también es coordinador de la licenciatura en Economía. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, y sus líneas de investigación tienen que ver con el cambio tecnológico y estudios sobre la PYME. Tiene diversas publicaciones y también es profesor de Economía, Finanzas y Negocios en licenciatura y posgrado. Entre sus publicaciones destacan también con las que ha contribuido en nuestra revista Carta Económica Regional, y le agradecemos el día de hoy su presencia como presentador de este número temático y como autor también de este número, con un artículo del cual él nos va a comentar sobre empleo desde casa en México, una estimación con el modelo Dingell y Neyman. Entonces, bueno, pues Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias por tu colaboración. Pues muchas gracias, Asmara, por la invitación primero, y también muchas gracias al equipo editorial, a Lorena y a Cintia, que pues, siempre han sido muy atentos en todo el proceso de edición y publicación, ¿no? Y como bien lo comentas, pues este es un número bastante interesante. Es titulado El empleo y economía familiar en los inicios de la pandemia del COVID-19 en México, para este número 128 de la Carta Económica Regional. Entre ellos, pues hay 3 números que son los temáticos, entre los cuales se encuentra pues el artículo que ya comentabas, y hay otros 2 artículos que también me parecen pues bastante interesantes y que también es justo comentarlos. No voy a profundizar mucho en ellos porque pues yo tampoco soy experto en la temática, pero sí los puedo comentar un poco. Por ejemplo, tenemos a Mauricio Rodríguez Abreu de la Universidad de las Américas en Puebla, con gasto de bolsillo y gastos catastróficos en salud en hogares mexicanos, que si le ponemos atención al estudio que está haciendo, pues él lo que propone es que todas las familias en México pues incurren en algún tipo de gasto de bolsillo, como ya sea de hospitalizaciones, en compra de medicinas o en algún otro tipo de gasto, ¿no? Pero ellos nos proponen que pues cuando este gasto catastrófico ya supera, por ejemplo, el 30% de los ingresos de los hogares, pues ya se le puede llamar gasto catastrófico y no solamente un gasto de bolsillo en salud. Y entonces ahí se hacen algunas estimaciones bastante interesantes, en donde ellos nos dicen que, pues por ejemplo, se tiene una media de gastos de bolsillo de 1,557 pesos al año, que para una familia en promedio, pues eso sería pues una parte de su ingreso bastante alta, ¿no? Y si lo ponemos en términos porcentuales, pues también nos alertan que el 4,3% de las familias incurren en este tipo de gastos, ¿no? Y que es importante tomar en cuenta porque pues ahora con la pandemia por la COVID-19, pues se han incurrido pues en bastantes gastos de salud sobre todo, ¿no? Y después pues hacen unas estimaciones econométricas en donde nos cuentan que, por ejemplo,
por cada año más de edad del jefe de familia, pues se va incrementando la probabilidad de incurrir en gastos catastróficos en 2%. Y esto es que si un hogar promedio, el jefe de familia supera en 10 años, por ejemplo, a la media, pues entonces ya estaríamos hablando de que 1 de cada 5 hogares con esas condiciones, pues incurriría en gastos catastróficos, lo cual es pues algo en lo que nos está alertando el autor y que pues es importante de comentarlo, ¿no? Ahora, si un hogar está conformado por una persona de 65 años o más, el gasto de bolsillo pues se incrementa en 1.3%. Y entonces son cosas que debiéramos de tomar en cuenta pues a la hora pues de planear sobre todo, ¿no? Las finanzas de los hogares. Después tenemos otro número dentro de este número temático, otro artículo, perdón, dentro de este número temático que se llama El efecto crítico de la pandemia por la COVID-19 en el empleo en México. Este artículo pues fue escrito por Fidel Olivera y Guillermo Olivera Lozano, que creo que son hermanos ambos, y ambos trabajan en el Centro, en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, donde ellos pues lo que nos alertan es sobre todo de cuáles son las fases del empleo formal y la pérdida del empleo formal que se pues identificó en México. Y entonces allí ellos identifican varias fases en lo que va de la creación y destrucción de empleo. Y lo hacen para el 2020. Y entonces ellos dicen, bueno, de abril a julio hubo una destrucción de empleo, que fue una fase crítica en México. Después de agosto a noviembre, pues hubo una recuperación. Y a mediados de noviembre y ya casi a finales del año, pues lo que vimos fue una destrucción del empleo, ¿no? Entonces allí nos comentan de algunas pues estrategias que propone sobre todo la CEPAL, que es como mantener el trabajo a distancia, desarrollar nuevos modelos de negocio, reconvertir fábricas o recomponer, cadenas de suministro, sobre todo pues para lograr mantener el empleo formal, ¿no? Que es una de las pues de las variables económicas que fueron más golpeadas durante la pandemia. Y finalmente, pues ellos nos alertan que mucha de la concentración de esta destrucción del empleo se localizó en 6 estados, es decir, en Quintana Roo, Sinaloa, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y el Estado de México, pues se concentra alrededor del 40% de la pérdida de desempleo formal, lo que pues nos habla de que hay ciertas características de unos estados muy en particular, unos industrializados, otros que se dedican al turismo, otros a la agricultura, y que fueron los que más concentraron esa pérdida de empleo. Y bueno, pasando al último artículo temático, que es el del empleo desde casa en México, una estimación con el modelo de Dingell y Neyman, pues el cual colaboré yo para la revista. Allí, pues retomando un poco de lo que decían los últimos autores, y de las estrategias de la CEPAL sobre mantener el empleo desde casa como una estrategia, pues allí el artículo comienza describiendo que se tomaron algunas medidas, sobre todo por el gobierno de México y por todos los gobiernos del mundo, como mantener restricciones a la movilidad de personas, y entre ellas estaba pues establecer un semáforo epidemiológico, entre ellas estaba, por ejemplo, definir algo que es un sector estratégico y un sector no estratégico para ver dónde sí se podía trabajar y dónde no, y mantener en casa a los niños o a los estudiantes, sobre todo para reducir el contagio. Yo aquí lo que me pregunto es, ¿cuánto empleo realmente se puede llevar en México desde casa? Y esta fue una pregunta que también intentaron responder, bueno, de hecho lo intentaron responder ellos, Dingell y Neyman a nivel mundial, y ellos estiman que alrededor del 25% del empleo en México puede ser llevado desde casa, pero ellos lo hacen con una encuesta que es la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, y estiman que para Estados Unidos más o menos el 36% del empleo se puede llevar desde casa. Yo aquí lo que me pregunto es, ¿cómo se podría hacer una estimación un poquito más precisa y desglosada por sectores industriales? Porque pues tenemos diferentes sectores y diferentes tipos de especializaciones. Y aquí, pues yo lo único que hago es retomar la metodología de ellos, en donde ellos dicen,
se puede trabajar o es factible trabajar desde casa para personas que la mayor parte de su trabajo lo hagan en una computadora o utilicen el correo electrónico o el teléfono. Y entonces aquí yo lo que presento es una, una tabla descrita a grandes rasgos, donde señalo que lo que más se puede llevar a cabo desde casa, y esto sí se los voy a presentar aquí en una pequeña tabla, que es la tabla que están viendo aquí a cuadro, en donde, por ejemplo, servicios financieros y de seguros, el 84% del empleo es factible de llevarse a cabo desde casa. Servicios profesionales, científicos y técnicos, como es lo que hacemos nosotros en las universidades, también puede ser llevado a cabo desde casa. Servicios educativos, el 83%, y todos los sectores que están viendo ustedes en amarillo en la tabla son sectores que factiblemente son posibles de llevar a cabo desde casa. Pero también, si nos fijamos en esos sectores aglutinan alrededor del 13.5% del total del empleo en México. Entonces, aunque es muy factible de llevarlo a cabo desde casa, no es la mayor parte del empleo que se genera en nuestro país. Entonces, sectores, por ejemplo, como el de generación y distribución de gas, pues alcanzan al 31%. El sector de la construcción alcanza solamente el 6.7%, y eso pues dificulta pues algunas estrategias de cómo quedarse en casa para realizar el trabajo, y entonces no es tan fácil como uno lo creería. Y por aquí, si lo queremos ver, ya no por sectores económicos, sino más bien por tipos de ocupaciones, también veríamos que es relativamente fácil para un funcionario o un directivo realizar el trabajo desde casa. El 59% lo puede hacer. Trabajadores auxiliares o administrativos, también el 80% lo puede realizar. Pero otras actividades mucho más operativas, mucho más, digamos, rutinarias, no son tan posibles de hacerlo. De hecho, trabajadores agrícolas, ganaderos, de la construcción, choferes, trabajadores en actividades elementales y de apoyo, no lo podrían hacer. Y eso es lo que nos lleva a estimar finalmente que un 19.6% del empleo pueda ser realizado desde casa en México, no el 25% que estimaban Dingell y Neyman. Y aquí sí aclarando, yo tomé la encuesta nacional de ocupación y empleo, en tanto que ellos tomaron la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Y aquí al final solo muestro una correlación que hay, ¿no?, entre las variables económicas y las posibilidades de trabajar desde casa, ¿no?, donde hay una relación muy clara, positiva, entre el Producto Interno Bruto per cápita de los estados y las posibilidades de trabajar desde casa. O si lo vemos por complejidad económica, que es como qué tanta tecnología se utiliza para los trabajos, pues también hay una relación muy positiva entre el porcentaje de trabajo que se puede realizar desde casa y las posibilidades tecnológicas de las diferentes entidades o estados. Que pues yo hasta aquí dejaría pues mis comentarios sobre este número temático, que en realidad es muy interesante, sobre todo para ver los efectos económicos causados por la pandemia. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Yo creo que este es un tema muy relevante, y ante la crisis que hemos vivido con la pandemia de COVID-19 en México, pues es muy pertinente analizar la parte del empleo y la economía familiar. Les invitamos, ¿verdad?, a que nos consulten. Tenemos nuestra página de OJS, donde está toda la información y todos los artículos con la política de libre acceso que suscribe también la universidad para sus investigaciones científicas. Como saben, pues la revista económica, la revista Carta Económica Regional, como tú sí sabes, pues es sobre estudios sobre el desarrollo y de forma de lo local a lo global. Entonces, creo que después de esta crisis sanitaria que hemos vivido, que tiene dimensiones en la parte económica, política y social, será un tema que seguiremos analizando, porque realmente ha cambiado
pues ha cambiado la parte de la sociedad y del funcionamiento de muchas áreas, ¿no? Sí, y bueno, también señalar que los artículos que aquí se comentaron son del número temático, pero Ajá. también tienen otros tipos de artículos de Exactamente, investigación. y para allá iba, que los otros artículos tienen relación también con estas problemáticas del desarrollo que abordamos en la revista, y en términos generales les comento que son desde migración, medio ambiente, políticas públicas de lo local, degradación ambiental, cuestiones de género incluso, ¿no? Y también los problemas que son obstáculos para el desarrollo, como lo es el conflicto, como lo es la violencia. Entonces también tenemos una colaboración de Rosalba Jasso Vargas, que se llama Estimación del feminicidio en México con base en homicidios en solitario. Y entonces, bueno, ella ahí a través de un análisis de datos y antropológico también establece, ¿no? Las limitaciones digamos, de las herramientas que se tiene para cuantificar la cuestión del feminicidio en México, y pues la importancia que tiene este tema para México actualmente, ¿no? Entonces, bueno, también este es uno de los artículos que contiene este número 28, y también está otro artículo muy interesante de Jorge Maldonado García sobre saberes tradicionales y transición agroecológica en la Mixteca poblana. Y entonces, como ven ahí, también se combina la parte de los estudios regionales en un estudio de caso, donde pues se aborda, ¿no?, el paradigma de la tradición y la modernidad en términos de las industrias agroecológicas. Y finalmente también tenemos otro artículo con un tema muy importante y muy actual, que es el tema de la era del antropoceno, y Martin Larsson, el investigador Martin Larsson, nos habla de la política del antropoceno y el progreso y la naturaleza en el cañón del sumidero, y de cómo la basura y la contaminación ambiental ha perjudicado a los pobladores del Cañón del Sumidero, que viven también de la parte turística. Finalmente, tenemos una reseña de un libro también muy actual y muy pertinente, que es la reseña de Jorge Silvia Riquer sobre los orígenes del neoliberalismo en México, de la escuela austriaca. Y bueno, pues esto es en síntesis digamos, el contenido del número 128, año 34, de la revista Carta Económica Regional, el cual, bueno, pues les invitamos a leer. Pues, ¿quieres agregar algo más, Alejandro? Pues muchas gracias, y pues sobre todo a los creadores de contenido y autores, investigadores, pues que se animen a enviar sus trabajos a la revista, que es una revista bastante interesante, ¿no? Muchas gracias, y pues a nombre del comité editorial de nuestra revista, les damos las gracias, y como siempre también agradecemos pues todo el apoyo de nuestra asistente editorial, Lorena Gutiérrez Aviña, de nuestra asistente administrativa, Cintia Figueroa, y bueno, pues del equipo también de David Rodríguez, nuestros correctores de estilo, etcétera. Y bueno, pues todos los que hacemos posible esta revista, nuestro jefe de departamento, el doctor Jesús Arroyo, y el doctor Antonio Sánchez, jefe de la División de Economía y Sociedad. Les damos las gracias y los invitamos a consultar la revista y a leernos. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias a los doctores Asmara González y Moisés Alejandro Alarcón
por presentarnos esta obra y al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, CUSEA, tanto por su participación en esta Feria Internacional del Libro, como por las facilidades otorgadas para la realización de esta presentación. Los invitamos a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales como Editorial UDG, donde continuaremos presentando nuevos títulos y a conseguir esta y otras publicaciones en nuestro sitio web editorial.udg.mx. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Hasta la próxima.